Señor, Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar, que ves este video, que ves esta transmisión, donde sea que te encuentres, donde sea que estés viendo, ya vea que vayas en tu ordenador, estés en tu ordenador o tu teléfono móvil, te encuentres en camino hacia tu trabajo, ¿verdad? O estés en él ya, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, ¿verdad? A lo largo de este hermoso día viernes, donde nuestro Señor nos ha concedido la misericordia de poder alzar nuestra mirada, de poder abrir nuestros ojos, de poder levantarnos, y qué mejor que venir y aprender de Él, qué mejor que postrarnos ante su presencia, que poder venir y dejarnos gobernar por la palabra de Dios, ¿verdad? Buscar su Santo Espíritu a buena mañana para poder aprender de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como hijos de Él, ¿verdad? Hoy estaremos terminando el capítulo 6 del libro de los Romanos. Estaremos hablando del versículo 15 al versículo 23, ¿verdad? Y hemos venido aprendiendo acerca de cómo Dios desde el principio de la humanidad, ¿verdad? Se ha sido manifiesto a cada uno de nosotros, ¿verdad? Hemos aprendido, el apóstol Pablo nos ha enseñado a través de la palabra de Dios, ¿verdad? En este libro de Romanos, ¿verdad? De cómo nosotros ahora pertenecemos a un siervo de justicia que es Cristo Jesús, cómo nosotros ahora que hemos muerto al pecado pertenecemos a ser venimos a ser siervos de justicia, y como siervos de justicia también hemos sido, ahora tenemos que representar dignamente que somos libertados del pecado, ¿verdad? Y es algo que no le gusta mucho a cada uno de nosotros. Nos gusta mucho que nos hablen del pecado, porque nos saca a nosotros lo que nosotros éramos muchas veces, ¿verdad? Y nos incomoda, pero es necesario que nosotros veamos a la luz de la palabra de que hemos sido libertados y cómo tenemos que tener una vida ahora en Cristo Jesús, ya siendo Él nuestro amo, nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros siendo esclavos de Él, ¿verdad? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar, presentarle este momento a nuestro Dios para que sea Él hablándonos, que sea Él enseñándonos, edificándonos conforme a su voluntad a través de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, venimos delante de ti, mi buen Dios, presentándonos, Padre bendito, como esos pecadores que hemos sido redimidos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, mi Dios. Padre, reconocemos, mi Dios, nuestra condición en la que nos encontrábamos, y que solamente a través de tu Hijo amado, Padre bendito, pudimos nosotros ser libertados del pecado, libertados de la manera en la que vivíamos antes, mi Dios. Padre bendito, reconocemos tu señorío sobre nosotros. Padre amado, te pido, mi Dios, en esta hermosa mañana, que seas tú trayendo una palabra rema para cada uno de nosotros, mi Dios. Que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, que seas tú redarguyéndonos, Padre, sobre todo exhortándonos, Padre, animándonos, mi Dios, a poder seguir adelante, Padre amado, a poder seguir creyendo en ti, mi Dios, que seas tú aumentando nuestra fe a través de tu palabra en esta hermosa mañana. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Damos gloria, honra, alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a estar hablando capítulo 6, versículos del 15 al 23, y vamos a estar hablando bajo el tema libertados del pecado. Hemos sido libres del pecado, ¿verdad? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres en cuanto a la justicia.
¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Damos gloria, honra, alabanza a nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él es digno de recibirla, ¿verdad? Esta pequeña meditación, corta meditación de la palabra de Dios, tiene como único objetivo o único fin que conozcas a Jesucristo, que conozcas a aquel que nos ha libertado del pecado, que conozcas a aquel el cual nos ha enseñado a nosotros a través de la palabra que Él es el que salva, que conozcas a aquel que puede hacerte libre de la condenación que hay para los que no están en Cristo Jesús. Ese es el objetivo, ese es el punto principal de cada meditación que pueda traerte, es que conozcas a Jesucristo. La palabra nos enseña a nosotros que conozcan a ti, al único Dios vivo, y a Jesucristo, a quien has enviado para salvación. A ese Jesucristo quiere presentarte en esta hermosa mañana. Al Jesucristo que he conocido, al Jesucristo que puede cambiar tu vida, al Jesucristo que sobre todo vino a morir por nuestras maldades para que nosotros fuéramos libres de esa maldad, ¿verdad? Lo hemos visto a través del libro de Romanos, que nosotros fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de uno. No por lo que nosotros hagamos, no por lo que nosotros decimos que no hacemos, sino que fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de Adán. Entonces, por la obediencia de Cristo, somos constituidos justos, somos justificados. Entonces, ¿verdad? Vemos nosotros, y te voy a través de la palabra, quiero traerte en esta hermosa mañana 4 puntos, 4 características, 4 diferencias, 4 marcas, como tú quieras llamarlas, de personas que han sido libertadas del pecado, ¿verdad? No solamente es decir que yo me congrego, que yo he aceptado a Cristo Jesús. Tengo que tener esas 4 puntos, esas 4 marcas, como te decía, diferencias de personas que han sido libres del pecado, libertadas del pecado, ¿verdad? Vemos nosotros en el capítulo, en el versículo 15, Pablo empieza entonces que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ningún modo, ¿verdad? Lo que Pablo están haciendo la pregunta aquí, mira, lo podemos ponerlo de esta manera, ¿verdad? Si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, tenemos libertad para pecar y pasar por alto todos los mandamientos o estatutos de Dios. Pablo contesta: en ningún modo. Y es lo que muchos de nosotros creemos, que como ya no estamos bajo la ley, entonces ya no obedecemos la ley. No es eso lo que Pablo está diciendo. A través del libro de Romanos te he venido haciendo ver que la ley lo que hacía era enunciarnos el pecado, lo que hacía era que el pecado abundaba en nuestras vidas, nos gobernaba el pecado por la manera en que vivíamos nosotros, ¿verdad? Pero ahora vemos nosotros que Pablo les está diciendo que no es por la ley que vas a encontrar salvación, ¿verdad? Y eso no significa que vamos a pecar nosotros porque la ley ya no nos va a salvar. Entonces vivimos bajo la gracia. Entonces solamente es que yo crea en Jesucristo, pero sigo viviendo una vida desordenada. No. Tienen que estar las obras, tienen que estar ese fruto en nuestra vida, ¿verdad? Pablo les está diciendo que la gracia no es una licencia para pecar, sino que ahora obedecemos a Cristo Jesús, sino que ahora por medio de Cristo Jesús nosotros cumplimos con la ley. Ahora a través de Cristo Jesús somos siervos de justicia, ¿verdad? Pero quiero traerte el primer punto de una persona libertada del pecado. Una persona liberta del pecado es que reconoce su condición en la que se encontraba. Reconoce la condición pecaminosa. Reconoce quiénes somos nosotros delante de un Dios santo. Reconoce quiénes somos nosotros ante la majestad, la soberanía, la grandeza
de un Dios todopoderoso. Y es lo que se ha olvidado hoy en día en los que profesamos ser cristianos. Nos creemos los santos, nos creemos los limpios, nos creemos los puros y se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Mira lo que dice el versículo 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a algunos como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Continúa el 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Ahí está el primer punto. Nosotros reconocemos la condición en la que estábamos. Y es lo que no le gusta hoy en día a ninguna persona. Reconocer nuestra maldad. Reconocer nuestra desobediencia. Reconocer nuestra mala manera de vivir. Reconocer que somos malos delante de un Dios bueno. Reconocer que todo lo que nosotros hagamos son trapos de inmundicia delante de Dios. Reconocer nuestra posición delante de un Dios santo. Reconocer que nosotros estábamos atestados de todas esas maldades, de toda esa malicia, de toda esa basura. Estábamos llenos nosotros. Tenemos que reconocer. Mira, las personas que no conocen a Cristo Jesús tienen que reconocer que necesita un Salvador. ¿Por qué? Porque no es porque tú digas, no, que yo no hago esto, que yo no mato, que yo no hago esto, que yo no hago aquello. Somos malos por naturaleza. Es lo que Dios nos ha dicho. Por la desobediencia de Adán, fuimos constituidos todos pecadores. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni un justo. No hay ni siquiera uno, decía el apóstol Pablo en los capítulos anteriores del libro de Romanos. Lo vimos nosotros. Entonces, no es por lo que tú hagas que te constituyes pecador. Eres pecador y por eso haces las cosas. O sea, no es porque yo fornique que soy pecador. No, yo fornico porque soy pecador desde antes. Entonces tenemos que entender nosotros que nuestra naturaleza pecaminosa está en nosotros desde que nacemos. Está en nosotros. Y que es necesario que venga un Salvador para libertarnos de esa naturaleza pecaminosa, de ese postrer Adán, de ese cuerpo de pecado que era Adán. Entonces tuvo que venir un Salvador para salvarnos a nosotros de esa manera de vivir, para limpiarnos del pecado. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el primer punto es que reconocemos quiénes somos nosotros. Reconocemos que estábamos llenos de pecado, que éramos esclavos del pecado. Reconocemos que éramos personas malas y que necesitamos un Salvador. Todo aquel que no está en Cristo Jesús tiene que entender que es malo y que solamente en Cristo Jesús puede hacer buenas obras a través de Cristo Jesús. Nosotros sin Cristo somos los mismos malos. Aunque yo pueda estar miles de años dentro del Evangelio, pero si yo me aparto de Jesucristo, vuelvo a ser el mismo o peor que era antes. Porque solamente en Cristo Jesús podemos ser buenas personas. Solamente en Cristo Jesús tenemos buenas obras. Solamente en Cristo Jesús somos limpios. Solamente en Cristo Jesús somos justificados. Entonces reconocemos que nosotros somos malos. Reconocemos nosotros que somos personas llenas de maldad, llenos de pecado, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, del mismo pecado que habita en nuestra carne, ¿verdad? Ahí somos tentados nosotros. Por eso Cristo Jesús vino a morir por nosotros y ahora todos en el ámbito espiritual en nuestra mente. Si nosotros nos dejamos gobernar por la ley de este cuerpo, por este cuerpo carnal, vamos a vivir bajo pecado, porque lo que quiere este cuerpo es pecar. Este cuerpo representa a Adán. Ahora nosotros, a través del Espíritu Santo que nos dio vida, ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo en Cristo Jesús y servimos en la ley del Espíritu a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer. Punto número 1, reconocemos nuestra condición de maldad. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y una persona libertada del pecado,
Una persona que ha sido muerta al pecado y que ha sido ahora siervo de justicia y que ha sido libertado del pecado, es una persona que reconoce de dónde Dios lo ha sacado. Es una persona que no olvida de dónde Dios lo ha sacado. Es una persona que siempre tiene en mente la maldad que hay en él. Es una persona que siempre sabe que sin Cristo Jesús no es nadie. Es una persona que sabe que si él no busca de Cristo Jesús, sigue siendo el mismo malo, sigue siendo el mismo basura. Es una persona que sabe que si Cristo Jesús no gobierna su mente, no gobierna su vida, que si el Espíritu Santo no lo guía, es la misma persona que era antes, simplemente que ahora visita una congregación. Una persona libertada del pecado siempre reconoce su condición delante de un Dios santo, ¿verdad? Por eso vemos nosotros hoy en día personas que están dentro de las iglesias que se creen santos, personas que están dentro de las iglesias que se les olvida de dónde Dios los ha sacado, y cuando miran a una persona que estaba igual o peor que ellos, lo ven con ojos de desprecio, no se le quieren acercar para hablarles de Cristo Jesús, no sienten la compasión, no tienen empatía por el perdido, no tienen empatía por aquel necesitado. Son personas que han perdido y no reconocen de dónde Dios los sacó. Que ahora se creen lo suficientemente buenos y que ellos no matan a nadie, que ellos no matan ni una mosca. Nosotros siempre nos presentamos ante Dios reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Dios. Una persona libertada del pecado reconoce su mala manera de vida que tenía antes y siempre sabe de dónde Dios lo ha sacado. Una persona que reconoce eso se va a mantener humillada siempre ante Dios. Una persona que reconoce que es mala y que sin Cristo Jesús es una basura, esa persona va a mantenerse humillado a los pies de Cristo Jesús, buscándole. ¿Por qué? Porque sabe que sin Él no es nada. Por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos, y que nosotros, separados de Él, nada podemos hacer, no podemos llevar ningún fruto, ¿verdad? Entonces, Cristo Jesús es quien nos limpia, Cristo Jesús quien nos liberta, Cristo Jesús el que nos enseña, Cristo Jesús el que nos guía, es Cristo Jesús. Entonces vemos nosotros, punto número 1, reconoce su condición, reconoce quién es, reconoce que era esclavo del pecado, reconoce que está lleno de inmundicia, reconoce que está atestado de maldad, reconoce que no merece más que el propio infierno. Una persona que ha sido libertada del pecado es una persona que sabe que lo que él merece es el infierno, pero que por la gracia divina de Dios nos ha dado la salvación para que ahora pertenezcamos al reino del cielo. O sea, hoy en día mucho creyente cree que tiene derecho a estar en el cielo, cree que se ha ganado el cielo. Nosotros, si hemos sido libertados del pecado, tenemos que reconocer que lo que nosotros merecemos es el infierno por nuestras maldades, pero que por la gracia de Dios es que Él nos ha limpiado y que ahora nos da la vida eterna a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es una persona que ha sido libertada del pecado. Reconoce su condición delante de un Dios tan santo. Reconoce sus maldades delante de un Dios poderoso. Reconoce su mala manera de vivir, sabiendo que el ojo que todo lo ve es el de Dios y que está en todo lugar, ¿verdad? Una persona que reconoce quién es, siempre se va a mantener humillado ante Dios, buscando al Espíritu Santo para que lo limpie, lo guíe, le enseñe, lo redarguya, lo capacite, ¿verdad? Una persona que ha sido libertada del pecado tiene como punto número 2 la obediencia. Una persona que ha sido libre del pecado no le queda más que obedecer a aquel que lo ha libertado. Vemos nosotros lo que dice: aunque antes eras esclavo del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Si nosotros vemos en Mateo 22:37, habla del mandamiento que Dios dio a cada uno de nosotros. Jesucristo lo dio, el mandamiento número 1.
Amarás a Dios con toda tu fuerza, todo tu corazón, toda tu mente. Eso es una persona que ha sido libertada del pecado. Obedece de todo corazón a lo que Dios dejó establecido, a lo que Dios dejó estipulado, a los preceptos, a los mandamientos, a las reglas, a las normas, a las costumbres que Dios dejó establecidas en su palabra. Una persona libre del pecado obedece a lo que Dios dice. Una persona libre del pecado no llama bueno a lo malo. Una persona libre del pecado, si Dios dice que es malo, lo llama malo. Una persona libre del pecado, si Dios dice que es bueno, lo llama bueno. Una persona que es libre del pecado obedece a lo que Dios dejó establecido. Una persona que es libre del pecado, si Dios dice que eso no se hace, no se hace. Una persona que es libre del pecado obedece de corazón. Y la obediencia, el Señor dijo, no quiero sacrificio, sino obediencia. Muchos de nosotros queremos andar haciendo de todo, ¿verdad? Pero no tenemos obediencia a la palabra de Dios. Queremos hacer de todo en las congregaciones, ¿verdad? Pero no tenemos la obediencia a la palabra de Dios. No obedecemos a la palabra de Dios. Queremos vivir una vida donde, conforme a nuestras concupiscencias, acomodar la palabra de Dios para nuestro beneficio, para obtener un resultado para nosotros. Cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero agradable y perfecta para Dios, no para nosotros. Muchas veces va a ser desagradable para nosotros. A una persona en adulterio no le es agradable que tú vengas y le digas que tiene por fruto el infierno. No, ¿por qué? Porque la palabra nos enseña que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Entonces, no es agradable para nosotros muchas veces la voluntad de Dios. No es agradable para nosotros que nos digan, ¿verdad?, que estamos separados de Dios solo porque Adán pecó. No es agradable. ¿Por qué tengo que pagar los pecados de Adán yo? Entonces, no es agradable, pero es agradable y perfecta para Dios. Y eso es lo que importa. Si es agradable y perfecta para Dios, tiene que ser para nosotros, aunque vaya en contra de nuestras concupiscencias, aunque vaya en contra de nuestra manera de entender las cosas. Esto no es lo que nosotros pensamos. Esto no es lo que nosotros queremos obedecer. Esto no es lo que yo quiera sentirme bien. Esto no es por las mariposas que yo siento en el estómago. Esto no es por dejarme guiar por mi corazón. Cuando la palabra me enseña que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solo Jehová. Nadie, ningún ser humano puede conocer su corazón. Solamente Dios lo conoce. Entonces, si Dios lo dejó establecido, si Dios lo dejó puesto en la palabra de Dios, de Él, para nosotros, la obedecemos. Una persona libre del pecado, una persona que ahora es siervo de la justicia, obedece lo que Dios dejó establecido en su palabra. Y nosotros vemos a lo largo de la Biblia todo lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos, todo lo que Dios quiere que nosotros no hagamos, todo lo que Dios quiere que nosotros desechemos, todo lo que Dios quiere que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos enseña, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchos de nosotros, el Espíritu Santo nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer y nos vamos por otro lado. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros qué tenemos que hablar y hablamos otras cosas. El Espíritu Santo nos dice a nosotros que no mintamos y mentimos. Decimos que no tenemos que envidiar, envidiamos. Decimos que no tenemos que hacer esto, lo hacemos. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que huir de la fornicación y más bien la buscamos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que para siempre es el matrimonio y nos divorciamos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos y le somos infieles a nuestras esposas. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que los borrachos no entrarán al reino de los cielos y es lo primero que buscamos nosotros una cantina para emborracharnos, para endrogarnos, para hacer cualquier maldad. La palabra de Dios dice que tenemos que nosotros respetar a nuestros padres, honrar a nuestros padres y los deshonramos, los maltratamos, les gritamos, los ofendemos. No obedecemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos siendo nosotros gobernados por el pecado se enseñorea a nosotros y no nos deja obedecer a Dios. Entonces, una persona que ha sido limpia del pecado, una persona que ha sido libertada del pecado, tiene consigo un punto muy importante o característica o marca o diferencia, como tú quieras decirle: obedece a Dios de todo corazón, sin importar que esa obediencia
vaya en contra de sus propias costumbres, de su propia enseñanza desde la infancia, de su propia manera de ver las cosas. Una persona libre del pecado obedece a Dios sin importar que el propio mundo vaya en contra de lo que Él dice en su palabra. Una persona libre del pecado no se deleita en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque obedece a Dios. Una persona libre del pecado, con la obediencia, ama la justicia, sigue la justicia que es Cristo Jesús. Respeta la justicia que es Cristo Jesús. Es guiado por la justicia que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Ese es el punto número 2 de una persona libre del pecado. Punto número 3 de una persona que ha sido libertada del pecado. Y el punto número 3 es en una persona que ha sido libre del pecado, que ahora ya no es esclavo del pecado y ahora es esclavo de Jesucristo. Una persona libre del pecado es esclavo de aquel que lo libertó. Cada uno de aquellos que han confesado con su boca que son cristianos y que aceptan a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, y que Cristo los ha libertado del pecado, es esclavo de Jesucristo. El apóstol Pablo, en todas las cartas que él escribe, se presenta como siervo de Jesucristo. La palabra siervo significa esclavo. Somos esclavos de aquel que nos compró a precio de sangre. Cristo Jesús pagó con sangre por nosotros. Él nos compró a nosotros a precio de sangre y nos limpió del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, lo vimos nosotros en los versículos anteriores, que antes éramos siervos del pecado, ahora somos siervos de justicia, y como siervos de justicia somos libertados del pecado. No para que nosotros estemos pecando en cada momento, no para que vivamos nosotros una vida pecaminosa. Somos libertados del pecado y como punto número 3 somos esclavos de Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo siempre se presentaba como esclavo de Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque este hombre entendió que es esclavo de Jesucristo. Tú, amado amigo, yo, que somos cristianos hoy en día, somos esclavos de Cristo Jesús. Somos esclavos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Entonces, como esclavos de Él, nosotros obedecemos a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si nuestro amo, nuestro Señor, que es Jesucristo, viene y a nosotros nos dice que hablemos, hablamos. Si Él dice que lo hagamos, lo hacemos. Si Él dice que caminemos, caminamos. Si Él no nos dice nada, pues no hacemos nada. ¿Por qué? Porque somos esclavos. Antes, nosotros podemos ver muchas historias acerca de la esclavitud en los documentales, y es muy bueno ver documentales porque aprendemos de la historia, ¿verdad? Vemos nosotros la esclavitud que había antes. Las personas compraban a las personas, ¿verdad? Y se los llevaban como esclavos y hacían lo que ellos decían. Y esas personas no podían ni hablar si el amo no se los decía. ¿Por qué? Porque venía el castigo sobre ellos, ¿verdad? Cuando venían y hacían una cosa que iba contraria a lo que el amo les decía, los castigaban. Los dejaban sin comer, los mandaban a dormir afuera, o muchas cosas, los azotaban muchas veces por no obedecer. Esa esclavitud que nosotros teníamos antes, en lo cual nosotros obedecíamos al pecado. Nosotros veníamos y no poníamos tela de discusión cuando obedecíamos ir a hacer lo malo. Esa misma obediencia y aún mayor es la que tenemos que tener nosotros ahora con nuestro amo y Señor Jesucristo, porque somos esclavos de Él. Una persona libre del pecado es esclavo de Jesucristo. Por eso lo dice, mira lo que dice en el 18. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de justicia. Hablo en términos humanos a causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, ahora así presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Por eso es que nosotros muchas veces, siendo cristianos, queremos vivir una vida conforme a nuestras concupiscencias.
porque no queremos ser esclavos de Jesucristo. No queremos que Él sea nuestro amo y Señor. Lo reconocemos como nuestro Salvador, pero no queremos que Él se enseñoree de nosotros. No queremos que Él nos mande. No queremos que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Como cristianos nosotros no nos mandamos solos. Como cristianos nosotros no vamos por ahí queriendo hacer lo que nosotros queremos. Vamos por ahí por el mundo haciendo lo que Cristo Jesús quiere que hagamos. Por eso somos esclavos de Él. Una persona que ha sido libre del pecado es esclavo de Jesucristo. Tiene como característica, como diferencia de todos los demás, que es esclavo de Cristo Jesús. Habla lo que Cristo quiere que hable. Hace lo que Cristo quiere que haga. Todo es por Cristo, con Cristo y para Cristo, porque Él es nuestro amo. Él es quien pagó por nosotros a precio de sangre. Entonces tenemos que nosotros ser esclavos de Jesucristo. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo Jesús. Es lo que pasa hoy en día en el ámbito cristiano, que creemos, ¿verdad? Sí, lo que Cristo Jesús vino a hacer es libertarnos del pecado y somos libres del pecado. Pero no somos libres para hacer lo que nosotros queramos. Somos libres para obedecer a Cristo Jesús. Tenemos una libertad a precio de sangre que cual nos hace obedecer a aquel que nos llamó a nosotros, a aquel que nos libertó a nosotros. ¿Puede alguien que ha sido libre del pecado solamente obedecer? Nos queda aquel que nos libertó del pecado, y ese es Cristo Jesús. Antes nosotros presentábamos nuestro miembro, nuestro cuerpo para obedecer al pecado. Nos deleitábamos obedeciendo al pecado. Ahora sentimos como carga obedecer a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer. No queremos doblegar nuestra carne. No queremos dejar nuestras pasiones. No queremos dejar nuestros deleites. No queremos dejar la mundanalidad que está en nosotros, en esta carne. Y la hacemos morir a través de la obediencia. La hacemos morir a través de convertirnos en esclavos de Cristo Jesús. Somos esclavos de Cristo Jesús. No vamos por el mundo queriendo hacer lo que se nos pegue la regalada gana. Sí tenemos un libre albedrío, pero nosotros, si hemos sido libres del pecado, no podemos dejar que se gobierne el libre albedrío por nosotros. No podemos dejar que nosotros ser guiados por nuestra mente, ser guiados por nuestro corazón, cuando la palabra me enseña a mí que engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Nadie conoce su corazón. Ni tú ni yo conozco mi corazón. Hay cosas ocultas en mi corazón y yo tengo que orarle a Dios para que las saque de mi corazón y pedirle perdón por esas cosas. Pero Él la conoce y Él nos limpia a nosotros. Nos pone un corazón nuevo, un corazón de carne, y nos quita el de piedra que teníamos antes. Pero somos esclavos de Cristo Jesús. Y la esclavitud no es una esclavitud donde está con un látigo dándote, pero es algo que lo hacemos por obediencia de corazón, como lo miramos en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y también el otro mandamiento que es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos grandes mandamientos dejó Jesucristo, y esos mandamientos significan obediencia. ¿A qué? A Cristo Jesús. Vimos punto número 1, reconocemos nuestra condición delante de un Dios santo. Punto número 2, tenemos obediencia a ese Dios santo. Punto número 3, somos esclavos de ese Dios santo. Y como punto número 4, para finalizar, tenemos como fruto la santificación. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que sin santidad nadie verá al Señor. La palabra de Dios nos enseña a nosotros: sed santos porque yo soy santo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros: pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Un pueblo santo, ¿verdad? Los cristianos tienen que tener como fruto la santificación. Todo aquel que ha sido libertado del pecado viene como fruto una vida en santidad,
no una vida en libertinaje, no una vida complaciendo nuestros deseos carnales, no una vida dejándonos gobernar por los deleites y pasiones de este mundo, no una vida en desobediencia a Dios, no una vida en no esforzarse en hacer la voluntad de Dios, no una vida donde constrictemos al Espíritu Santo, sino una vida donde presentemos como fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Por eso dice, mira lo que dice el 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Cada uno de aquellos que confesamos a Cristo Jesús, tenemos que tener como resultado una santificación. Amado amigo que me estás viendo, yo sé que vas a ver muchas personas que conocen de Cristo Jesús, que hablan de Cristo Jesús y no tienen por resultado la santificación. Pero tú no tienes que poner tu mirada en ellos. Tú tienes que reconocer a Cristo Jesús, venir a los pies de Cristo Jesús y demostrar que aquel que te ha llamado de las tinieblas a la luz puede hacer la obra perfecta en tu vida para darle testimonio incluso a los mismos cristianos de hoy en día. Tienes que venir a los pies de Cristo Jesús. Nosotros como cristianos tenemos que tener por fruto la santificación. Una vida guardada para Dios, una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida lejos de las pasiones y deleites de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros como creyentes no podemos dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Este mundo está patas arriba. Este mundo está desordenado. Este mundo está en deleites y pasiones desvergonzadas, le han dado la espalda a Dios. Lo vimos nosotros en Romanos 1. La desobediencia del humano al darle la espalda a Dios, todo lo que venía. Y es lo que vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque muchos no quieren reconocer a ese Dios santo. No quieren venir a los pies de Cristo Jesús por estarse deleitando en las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces, este mundo es patas arriba. Como creyente, como cristiano, yo no puedo dejar que esas cosas me gobiernen. Yo no puedo dejar que esas cosas sean mi deleite. Mi deleite está en la palabra de Dios. Mi deleite está en cumplir los mandamientos, como decía el salmista. Mi deleite está en meditar en Dios. Mi deleite está en hacer la voluntad de mi Padre. Mi deleite está en hablar de aquel que me ha llamado de las tinieblas a la luz. Ese es nuestro deleite. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro principal fruto, la santificación, una vida donde nosotros demostremos con nuestro testimonio aquel que nos llamó nos ha cambiado. Aquel que me libertó, ahora puedo ver los frutos de esa persona, para que demos testimonio, para que demos nosotros, ¿verdad? Y que aquellas personas que antes te conocían siendo lo malo que eras antes, digan, wow, grandes cosas ha hecho Dios en este, yo quiero que haga lo mismo en mi vida. O sea, eso es el fruto de cada creyente hoy en día. Pero hoy en día queremos dar frutos erróneos nosotros. Hoy en día no queremos tener una vida en santidad. Preferimos deleitarnos en muchas cosas que no traen edificación a nuestra vida. Muchas cosas que contrictan al Espíritu Santo y las queremos hacer. ¿Por qué? Porque las llamamos buenas. ¿Por qué? Porque van conforme a nuestras concupiscencias. Hay muchas cosas que Dios ya las ha declarado malas, pero el ser humano anda buscando siempre, no, que esto es bueno. No, que no hay que meter tanta palabra. Ay, no, que no hay que ser tan religioso. Ay, no, que no hay que orar mucho. Ay, no, que no hay que ayunar mucho. Ya ayunaron los apóstoles por nosotros. Ahora nosotros vivamos la vida. Malinterpretamos la palabra cuando Pablo muestra lo que ellos han pasado y lo que nosotros ahora somos. La malinterpretamos. Ellos tenían naufragios, no tenían dónde dormir, aguantaban hambre, eran menospreciados, eran burlados, eran el hazme reír del mundo. Y ahora nosotros somos los grandes, los poderosos. Entonces ellos ya pagaron el precio por nosotros. Ahora nosotros no tenemos que pagar ningún precio. No, no es eso. Nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. Y ese es el cuarto punto.
tenemos como fruto la santificación. Somos personas que damos buen fruto. ¿Por qué? Porque mira, Jesucristo es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y si nosotros estamos pegados a la vid verdadera, vamos a dar buen fruto. Pero si no estamos pegados a la vid verdadera, entonces seguimos siendo las mismas malas personas. Seguimos dando los mismos malos frutos. Por eso es que hoy en día muchas personas no llegan a las iglesias. ¿Por qué? Porque dicen, para ser como aquel, mejor me quedo aquí en el mundo. Pero no tienes que decir eso tampoco, amado amigo que me estás viendo. Porque tú puedes ser mejor que esa persona en Cristo Jesús. Si tú dejas que Cristo Jesús haga la obra en tu vida, tú le puedes dar testimonio a Él para enseñarle que sí se puede hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros como creyentes damos buen fruto. ¿Por qué? Porque permanecemos pegados a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Si yo me separo de Cristo Jesús, ¿verdad? Poniendo un ejemplo. He estado 5 años, por 6 años en el Evangelio. Y si yo me aparto del camino del Evangelio, yo vuelvo a ser la misma escoria, la misma basura que era antes. Porque solamente en Cristo Jesús yo soy buena persona. Solamente en Cristo Jesús yo tengo buenas obras. Solamente en Cristo Jesús hago lo bueno. ¿Por qué? Porque Él me hace hacer lo bueno. Él hace que yo sea buena persona. Él hace que yo sea justificado delante de Dios. Pero yo separado de Cristo vuelvo a ser la misma basura. ¿Por qué? Porque esa concupiscencia está en mí. En el ámbito espiritual, Cristo Jesús nos vino a libertar. Y ahora nosotros sometemos nuestra vida a la obediencia de Cristo Jesús. Y lo que Él nos dice es lo que hacemos. Por eso que somos esclavos, obedecemos de corazón y reconocemos de dónde estábamos nosotros. Porque al reconocer de dónde estaba yo, me hace recapacitar y entender que si yo me aparto de Cristo, vuelvo a ser lo mismo que era antes. Entonces, para no ser lo mismo que yo era antes, busco más a Cristo Jesús. Busco y obedezco y me convierto en un esclavo de Él. Y tengo que tener como fruto esa santificación que me guardo para Él. ¿Por qué? Porque voy a obtener como resultado una vida eterna con Dios en la eternidad. En esta hermosa mañana, quiero dejarte en tu corazón esta palabra. Mira, vamos a obtener una paga. Al final vamos a obtener una paga todos. Todos vamos a obtener la paga por la cual fuimos obedientes. Si fuiste obediente al pecado, vas a tener como paga la muerte. Si fuiste obediente a Dios, vas a tener como paga la vida eterna. Mira lo que dice el Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De ti depende. Si quieres obedecer al pecado, obtendrás como paga la muerte. Y es una condenación eterna. Jesucristo habló más del infierno que del propio cielo. Entonces yo tengo que advertirte que la paga del pecado es muerte, y esa muerte va a ser eterna. Esa muerte va a ser una condenación en el infierno. Esa muerte va a ser donde tú vas a tener todos tus sentidos. Tú vas a poder oler, sentir, recordar todo. Y ahí te vas a sentir una agonía, porque vas a recordar que te predicaron la palabra, pero que tú no quisiste venir a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces esa paga va a ser eterna. O tienes la paga de la obediencia, que es la vida eterna. Tú decides cuál quieres seguir. Nadie te va a poner una pistola que vengas a Cristo Jesús o que obedezcas. No. Nosotros decidimos qué hacemos con nuestras propias vidas, ¿verdad? O vienes a Cristo Jesús o obtienes la paga del pecado, que es muerte. Quiero dejarte eso en tu corazón. Ponlo en tu corazón. Ven a Cristo Jesús. Él nos ha comprado a precio de sangre. Él nos quiere libertar del pecado. Él nos quiere hacer siervos de justicia. Y Él quiere que seamos esclavos de Él, para obedecerle por amor, para obedecerle por gratitud, por lo que Él hizo por nosotros. Que Dios te bendiga,
Que Dios te guarde, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté a lo largo de este hermoso día viernes en tu vida, en mi vida y en la de todo aquel que está a nuestro lado. Recordemos, seamos luz en medio de las tinieblas. Recordemos que tenemos como fruto la santificación y recordemos que somos esclavos de Cristo Jesús, obedecemos a Cristo Jesús y reconocemos quiénes somos sin Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.